Hola a todos y a todas, soy Leticia Rubio, soy psicóloga en Grupo Laberinto y en este vídeo de la serie EMDR para Todos os voy a explicar las 8 fases de su protocolo básico. La fase 1 es la de historia clínica y planificación y en esta primera fase recopilamos información sobre el motivo de consulta del paciente, la sintomatología actual que presenta, así como su evolución o cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Para entender qué ocurre al paciente y desde cuándo. En definitiva, entender qué es lo que le ha traído hasta aquí. Y además exploramos su situación actual en los diferentes ámbitos de su vida, así como su capacidad de regulación emocional o, por ejemplo, también su red de apoyos. Y nos interesaremos por su historia personal también, mediante, por ejemplo, una línea de vida donde poder ver eventos significativos o sucesos que para el paciente hayan sido importantes, ¿no? Y así organizamos la información de manera que podamos tener un conocimiento profundo de la persona y un buen mapa sobre el que trabajar, ¿no? Entonces, con todo lo anterior, marcamos unos objetivos terapéuticos y dibujamos un plan de tratamiento que será consensuado, ¿no? Con el paciente, adaptado a su caso en concreto y de forma también que sea flexible a cambios si en posteriores etapas aparece material nuevo, ¿no? Que tengamos que tener en cuenta. La fase 2 es la fase de preparación y en esta fase trabajamos con el paciente regulación emocional, potenciamos los recursos positivos de la persona con los que ella ya cuenta o instalamos aquellos recursos que sean necesarios para afrontar posteriores fases de la terapia. Aquí ya probamos también los distintos tipos de estimulación bilateral y vamos introduciendo al paciente en la técnica para que pueda afrontar el reprocesamiento sintiéndose confiado, con seguridad y además procurando que sienta que es él mismo el que tiene el control del proceso. A lo largo de estas sesiones, de las 2 primeras fases, es muy importante que se genere un buen vínculo entre el paciente y el terapeuta, es decir, que haya una alianza terapéutica fuerte, ¿no? Y la fase 1 como la fase 2 son 2 fases que pueden llevar tiempo, ¿no? Y es variable en este sentido dependiendo de cómo llegue el paciente, de en qué momento se encuentre, recursos con los que cuenta en este momento, etcétera, ¿no? La fase 3 es la de evaluación del recuerdo y en esta fase ya nos centramos en el acontecimiento o el recuerdo perturbador seleccionado sobre el que hemos decidido trabajar. Este evento específico es lo que llamamos diana, ¿no? Y entonces de esta diana vamos a identificar sus componentes, que serán los siguientes. Una imagen que lo representa, es decir, una foto. Identificaremos también la creencia negativa que despierta en el paciente acerca de sí mismo cuando mira esa foto, así como la emoción y la sensación física que vienen asociadas, ¿no? a esa imagen. Y mediremos además el nivel de malestar SUD, ¿no? Para saber de dónde partimos. La fase 4 es la de desensibilización y reprocesamiento y en esta fase es donde pedimos al paciente que evoque el recuerdo elegido mientras aplicamos la estimulación bilateral. Tras cada tanda o set de estimulación bilateral se pide al paciente feedback sobre qué le viene a la mente o qué nota en el cuerpo, ¿no? Entonces, con la ayuda del terapeuta, el cerebro del paciente va resolviendo y va encontrando el camino hacia un nuevo significado de ese evento, de esa memoria, es decir, procesa la experiencia de manera que va disminuyendo el malestar asociado, ¿no? A ese recuerdo. Repetiremos las tandas hasta que ese nivel de malestar SUD llegue a 0, ¿vale? Que será señal de que ese recuerdo ya no perturba. Y pasamos a la fase 5 de instalación de creencia positiva y en esta fase fortalecemos la nueva creencia positiva que ha surgido del reprocesamiento. Y mediremos cuánto la siente el paciente de verdadera con una escala también que se llama VOC. Aplicamos también estimulación bilateral hasta que la nueva creencia se sienta completamente auténtica. Y podemos pasar entonces a la fase 6 de chequeo corporal, ¿no? Y llegados a este punto, le pedimos al paciente que revise su cuerpo para detectar si queda
alguna tensión o algún malestar todavía. Si es así y aparece, lo procesamos hasta que desaparezca y si la sensación es positiva ya, la reforzamos para consolidar ese bienestar. La fase 7 es la de cierre, ¿vale? Si hemos terminado con la diana seleccionada llevando el SUD a 0, el VOC a 7, que es el máximo, y el escáner corporal está libre de residuo de malestar, el siguiente paso es proceder al siguiente blanco, a la siguiente diana acordada dentro del plan de tratamiento, que recordad se diseñó en la fase 1. Y por otro lado, si en la sesión no se ha completado el reprocesamiento de esa diana, que suele ser algo habitual, ayudamos al paciente a salir de la consulta de forma suficientemente equilibrada mediante algún ejercicio de regulación, ¿no? Por ejemplo. Y además aquí le vamos a explicar qué esperar entre sesiones, ya que el reprocesamiento es algo que continúa más allá de la propia sesión, ¿no? Y le animamos incluso a registrar si le ha surgido algo, ¿vale? Y poderlo comentar el próximo día que nos veamos en la siguiente sesión. Por último, la fase 8 es la de reevaluación y esta será la fase que daría el comienzo de una segunda sesión y siguientes del reprocesamiento con EMDR, ¿no? Porque revisamos los cambios surgidos del reprocesamiento realizado en la anterior sesión, en la anterior cita, y comprobamos si el recuerdo evocado en esa sesión anterior sigue generando perturbación ahora. Si es así, retomamos el proceso hasta lograr el cambio completo y si mirando ya no genera malestar, avanzamos y pasaríamos a la siguiente diana. Y así serían las 8 fases del protocolo básico de la terapia EMDR. Un abrazo.